Récord total, el peor día de la pandemia. 5.344 nuevos casos y 117 muertes en 24 horas. Bueno, acá tenemos la disyuntiva, ¿no? Porque el gobierno te dice, no, hay más casos porque hay mucho más testeo. Otros dicen, miren el tiempo de publicación. Bueno, un montón de teorías y qué bueno hablar con la gente que sabe, ¿no? Totalmente, nos van a ayudar a pensar en esta oportunidad la infectóloga Carlota Ruz. Carlota, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Carlota. ¿Qué nos dicen estas cifras, teniendo en cuenta que no son reflejo del fin de semana, sino de unos días anteriores, en esta flexibilización que uno ve en las calles, mucha más circulación, por lo menos en AMBA? ¿Son cifras para alarmar, nos preocupan? Siempre nos preocupan las cifras que son altas, lo cual no quiere decir que uno no las esperara. Nosotros sabemos que estamos atravesando el momento de máximos casos, de muchos casos que va a haber. Suponemos que esto se va a mantener, probablemente no este número, Sí. algunas puede ser que sea de arrastre de días anteriores, no importa cómo, pero los casos existen, están. Una de las cosas que nos preocupa más, que es lo que estamos mirando más que el número de casos, es digamos, el sistema sanitario. Entonces vemos, por ejemplo, en el último informe que se dio el día de ayer, más o menos se sabe que el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva en toda nación es del 55%, un poco más, y en AMBA del 65%. Esto puede ser que vaya subiendo y aparte dentro de CABA nosotros sabemos que lo privado prima sobre lo público en cuanto a casos y en cuanto a ocupación. Los números en los sanatorios, en las clínicas, es un poco más alto. Y bueno, estamos en el periodo que nosotros suponíamos que iba a ser en este momento. No sabemos si esto es el pico, que para eso tenemos que ver qué es lo que va pasando todos los días. Suponemos que en los próximos días y probablemente hasta mitad de agosto siga habiendo un número alto de casos. También es cierto que lo que vos dijiste al principio, sí, también se testea más en cuanto o por lo menos Carlota, se testea buscando casos, ¿no? Sí. Porque hablabas de terapia intensiva y ayer desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hablan de cerca del 80% en cuanto a clínicas privadas y dejaron de alguna manera la puerta abierta, que es posible el colapso del sistema allí. Sí, ese dato es el que no está disponible a nivel público. Por eso esto que yo te expliqué, que es mucho más alta la ocupación en los privados que en los públicos. Es cierto, este número probablemente sea así, y es que hay que preocuparse, por lo cual nosotros siempre insistimos que hay que tratar de cuidarnos con todas las medidas de prevención, tratar de circular solo si es necesario y, bueno, esperamos que no colapse el sistema. A ver, Carlota, muchos se están basando, bueno, sobre todo en una ciudad, en decir, bueno, no vamos a ir marcha atrás por ahora con la flexibilización porque hay más cantidad de positivos, porque hay más testeo. Digo, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de flexibilizar o no? Digo, la positividad, ¿es para preocuparse ya este número? Digo, ¿vamos a tener que volver marcha atrás en muy poco tiempo? Digo, ¿cómo es el futuro en estos días? Las decisiones que se fueron tomando se basaron en algunos indicadores epidemiológicos. El número de casos es uno de esos indicadores. La duplicación de casos es otra, que cuando se decidió la apertura escalonada era mejor que la anterior al 1 de julio. Con respecto a la contagiosidad, que es el famoso RO, también había mejorado, sobre todo en CABA. Y con esos indicadores se pensó en la apertura escalonada, sí, que quizás uno podría pensar, bueno, sería mejor que estuviéramos de vuelta
encerrados o por lo menos en una fase más estricta. Lo que pasa es que después de 100 y pico de días de cuarentena, esto no era fácil de que lo cumpliera la sociedad. Sí. Y si la sociedad no nos acompaña, tampoco se pueden instrumentar medidas que no son viables. Totalmente. Porque nosotros podemos decir mucho que se quede en casa, que no se muevan y todo. Podemos cerrar todos los negocios que se abrieron. Pero si la gente no lo va a hacer, hay que mirar la realidad. Entonces, lo que en este momento prima es la postura personal. O sea, cada uno de nosotros tiene que darse en forma personal. Es complicado, Carlota, porque digo, Argentina pasa algo similar a lo de Perú, más allá que en Perú tiene unas cifras tremendas, pero Argentina, pero el país tiene economía muy informal, entonces es difícil que se queden en casa porque digo, tu jefe te raja, estás en negro y demás. Bueno, hay muchas complicaciones que hacen difícil una cuarentena, no es lo mismo una cuarentena en Europa que en Argentina. A juzgar a eso, digo, ¿cómo hubiera sido hoy el panorama Argentina sin cuarentena? Me imagino muy complicado. Terrible, terrible porque además mucha gente habla de que se empezó muy temprano. En el momento que se fueron tomando las decisiones, se tomaron con cifras que nosotros teníamos. Cuando se empezó la cuarentena, que fue la primera etapa y que fue la que se cumplió en forma muy estricta, nosotros teníamos el famoso RO, que todo el mundo habla del RO, en 3, que ahora está en 1.01, 1.02. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que se multiplicaban en forma exponencial. Y lo que pasaba en ese momento es que el sistema sanitario no estaba preparado. Durante todo ese tiempo se fue preparando, se fueron aumentando camas. En esta última etapa de la cuarentena, que no fue tan estricta como la primera, sin embargo, también se aumentaron camas, se aumentaron laboratorios, se aumentaron testeos, se entrenó al personal. Y eso, todo este objetivo lo que busca es disminuir el número de fallecidos. Ese es el objetivo fundamental. Y esa es la razón por la cual Argentina, dentro del panorama americano, está mejor posicionada con el número de fallecidos. Carlota, pero la pandemia es esta, no hay otra forma. Sí. Pensando un poco en el futuro y viendo la cantidad de rebrotes que hay, uno piensa en futuro, piensa en esperanza, piensa en la vacuna. ¿Qué hay de cierto en esta vacuna de Oxford, que parecería ser la que está primera en esta carrera de esperanza? ¿Por cuánto tiempo sería? ¿Qué es lo que se sabe de esta vacuna y cuándo podría llegar a Argentina? Bueno, lo que se sabe de varias vacunas, o sea, hay muchas vacunas que están en carrera, podríamos decir. Y eso es bueno porque una sola no podría alcanzar para todo el mundo. Entonces está bueno que haya varias. Cada una de ellas tiene algunas particularidades, algunas diferentes que otras. Lo que pasa es que en poco el tiempo todavía como para probar su eficacia, porque para saber la eficacia de una vacuna uno tiene que esperar un tiempo para saber si esos anticuerpos que produce protegen o no durante cuánto tiempo. Lo que la gente tiene que saber es que en esta oportunidad esta vacuna va a salir antes que cualquier otra vacuna que haya existido antes. ¿Por qué? Porque están muchos laboratorios detrás de esto. Probablemente antes de fin de año se hagan muchas pruebas en esta vacuna de Oxford, también puede ser en la vacuna de Pfizer, que va a trabajarse acá en la Argentina, y en otras vacunas de varios otros países. Y una vez que se tengan algunos datos que sean seguros, que produzca inmunidad y ver exactamente cuál es el efecto en las personas, ahí es cuando se va a empezar a tratar de fabricar y comercializar, y ahí es donde en esa etapa vamos a tener que estar todos alineados. ¿Cuándo? Suponemos que entre fin de año y el comienzo del año que viene probablemente estemos en esta etapa. Sí, bueno, estamos en una etapa de vacaciones, ¿no? Con los chicos, ahora, bueno, se han abierto diferentes actividades en las plazas y demás. ¿Crees que eso puede complicar un poco más el foco de contagios en un público que dentro de todo viene zafando el COVID como son los más chiquitos? Yo pienso que si actuamos con responsabilidad todos, no va a pasar eso. Los chicos son mucho más responsables de lo que nosotros pensamos. Ellos se toman muy en serio todos los mensajes, no son grandes diseminadores como se pensaban en otra etapa. Generalmente los que se han contagiado de un adulto y no al revés. Y bueno, y además les permitimos salir un poco y sacar todas esas fantasías que tienen de que afuera está el cuco, que les va a pasar. Me parece que con responsabilidad
de parte de los padres, es algo bueno que puedan salir. Carlota, siempre es un placer escucharte. Tus definiciones nos ayudan a pensar y concientizan un montón. Te agradecemos tu tiempo. Gracias a ustedes. Por favor, a vos.